Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Nueva sesión de Profundidad de Campos en el canal del Senado después de la primaria que han tenido los oficialistas y que han elegido ya a su candidata. Bueno, de eso vamos a conversar y también de otros temas con la invitada. Sí, aquí está su ficha de presentación, la senadora de la República que forma parte de nuestra conversación de hoy día con Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Senadora Paulina Bodanovich, representante de la región del Maule, militante y presidenta del Partido Socialista de Chile, abogada, 53 años, magíster en Derecho, cuenta con vasta experiencia jurídica y en este capítulo de Profundidad de Campos evaluaremos los resultados de las primarias presidenciales, los avances en la agenda de seguridad pública y la polémica que existe en las licencias médicas fraudulentas. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado, Profundidad de Campos, esta vez para conversar en pleno invierno con la senadora Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, con harto frío. ¿Cómo le ha tratado el invierno? En el Maule está muy helado, ¿Sí? Así que sí, hay que andar bien abrigado. ¿Usted está en el Maule Sur, Maule Norte? En todo el Maule, porque la circunscripción ahora abarca las 30 comunas. Así que Maule Norte y Maule Sur es una circunscripción senatorial, hay dos distritos, el 17 que es el norte y el 18 que es el sur. Ya, en las comunas de mayor concentración de población, Talca, ¿no? Talca, y Curicó también tiene ¿Sí? una gran cantidad de población. Aguas Negras, ahí nací yo. En Curicó, muy lindo. Entiendo que su madre nació más al sur, ¿no? Mi mamá es chillaneja, sí. ¿Sí? Pero mi abuelita y la hermana de mi mamá, cauqueninas. De Cauquenes. Sí, tengo harta familia en Cauquenes. Cauquenes Maule. En Cauquenes Maule, así es. Ahí en usted Peyúgue. va a pedir la voluntad ciudadana en la elección. ¿Está comprometida ya o no? Bueno, en todas las comunas, no solo en Cauquenes, pero sí, por supuesto. Ahí estamos trabajando muy arduamente en nuestra región. Ya. ¿Qué lección saca usted de la campaña primaria como para aplicar en su postulación al Senado de la República por otro periodo? Bueno, yo creo que la cercanía con la gente es algo muy importante, estar involucrado con los problemas que tienen las personas en lo cotidiano. Fíjese que cuando uno escucha los problemas en las regiones, tienen que ver con cosas muy del barrio, no solo el tema de la seguridad así en abstracto, con temas cotidianos, con temas de seguridad vial, del semáforo de la esquina. Muchas veces nosotros como legisladores no podemos dar solución a esos problemas que son del ámbito del alcalde o de otros ámbitos, pero sí podemos escuchar y gestionar muchas veces temas con los municipios, con el gobierno central o con el gobierno regional. Así es que creo que esa sintonía con la gente, a mí me gusta mucho el terreno, me gusta mucho estar con la gente, escucharlo, estar en reuniones productivas, sí, ¿no? En esas reuniones donde se habla y no se llega a ningún acuerdo. Así que creo que esa es la forma de hacer política. Para animar esta conversación tenemos una nota introductoria, señor director. Vamos al aire. Las elecciones primarias y su resultado desataron una serie de reacciones tras la victoria de Janet Jara como candidata presidencial oficialista, quien se impuso ante Carolina Toá, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet. El oficialismo y sus partidos ya habían adelantado camino para el trabajo de construir un programa de gobierno, una labor que arranca con fuerza tras la victoria de la abanderada del Partido Comunista. La propuesta programática debe sobre todo convocar una mayoría ciudadana que le permita al oficialismo triunfar sobre la oposición para la primera vuelta presidencial de noviembre. Unidad para un futuro común se titula el documento que detalla las 4 bases que zanjó el sector previo a la primaria. Crecimiento económico para un desarrollo sostenible que permita la creación de empleos de calidad y bienestar para las mayorías, mayor seguridad integral para vivir con tranquilidad, un Estado presente, ágil y moderno que cumpla con su función de manera eficiente y oportuna, y finalmente promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos y sociales. Estas bases buscan posicionarse ante las presidenciales de noviembre con unidad,
de todos los partidos. Senadora, Carolina Toá, su candidata, dijo que era triste y decepcionante el resultado. ¿Usted comparte ese juicio o no? Bueno, yo entiendo que Carolina esté afectada en lo personal y obviamente en lo político uno siempre que compite o que apoya a un candidato espera ganar. Mentir en esto sería, decir lo contrario sería mentir. Pero creo que uno tiene que entender cuál es el momento político, cuáles las dificultades que se enfrentaron desde nuestro sector y también de reconocer en Janet una muy buena candidata, una persona que logró, yo creo, ser mucho más transversal, llegar a la gente de una manera más directa, tal vez sin involucrarse en conflictos ni hablar de la política, sino hablar de la vida cotidiana. Por eso que creo que su estilo y su forma de ser, finalmente no es que ella se vea cercana a la gente, ella es muy cercana, es una persona que se involucra con los temas, lo vimos además durante su desempeño como ministra del presidente Boric, en esa transversalidad. Yo recuerdo que el 1 de mayo estuvimos en la CUT en una ocasión y estaba Juan Sutil como presidente de la CPC. Y dijo él, habló en esa ocasión frente al auditorio y dijo, es primera vez que un presidente de la CPC está aquí hablándole a los trabajadores. Y es porque Janet Jara es la ministra y hemos hecho un buen trabajo como mesa tripartita. Entonces creo que ese estilo transversal de diálogo no es algo que ella haya hecho para la campaña, sino que es su forma de ser. ¿Cuál es la autocrítica que se hace el socialismo democrático? Porque con Carolina Toá le fue mal o muy mal, como dicen algunos. Sí, por eso digo, yo creo que el tiempo de hacer esas reflexiones viene, lo haremos internamente en nuestro partido, en las instancias que corresponden. No me corresponde a mí en forma personal dar una lista de temas. Sí vamos a hacer la crítica porque de todo hay que tomar lecciones y aprenderlas, pero tampoco soy catastrófica, no creo que aquí haya triunfado el Partido Comunista por sobre el socialismo democrático, que nuestras ideas estén derrotadas, no. Creo que simplemente hay una candidata que logró ser mucho más transversal, hablarle a la gente y que sus cualidades personales la hacen muy merecedora de ese triunfo, pero no creo que hayan estado en cuestión las ideas. ¿Se mantiene la idea del pacto oficialista en función de las parlamentarias? Se elige toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado también junto con la presidencial. Sí, claro, nosotros tenemos un desafío importante hoy día que es enfrentar a la derecha o a las derechas de manera unida, porque finalmente lo que se ve en otras partes del mundo y acá en Chile es un fortalecimiento de esta derecha que es bastante ultra y que es preocupante que pretenda también llegar a borrar avances que ha costado tanto conquistar. Por tantos años nos ha costado tener derechos del trabajo, lo vemos cuando cada vez que se discute, por ejemplo, para una elección, si es feriado irrenunciable, la derecha persistentemente se opone a que ese día los trabajadores puedan ir a votar. Cosas bastante básicas y que a lo mejor la gente da por ganadas y da por conquistadas. Vemos ese enfrentamiento en cada votación que tenemos acá en el Congreso. Lo mismo pasa con los derechos de las mujeres, con los derechos en distintas materias y por lo tanto hay que estar muy pendientes de aquello y el desafío nuestro es consolidar un Congreso que logre, ojalá, avances en materias sustantivas como los derechos sociales y que al menos mantengamos lo que tenemos hoy día en que estamos en minoría. Ahora, a propósito de minoría, votó muy poca gente en relación con la expectativa que existía sobre el 1,5 millones, votó 1.400.000 personas. Sí, fíjese que las expectativas las instalan los medios, muchas veces las critican desde la derecha. La derecha, ¿cuánta gente votó en la primaria de la derecha? Esa es mi pregunta. ¿No hubo primaria? Bueno, 0. Nadie votó en la primaria de la derecha porque no fueron capaces de tener una primaria. Entonces, es fácil desde el frente criticar al resto cuando no fueron capaces de organizar una primaria. Por lo tanto, nosotros sí tuvimos esa capacidad reflexiva de hacer política, de pensar que la unidad se construye y que por lo tanto había que tener estas primarias que tienen unas bases que se escribieron y que son escritas desde la DC al Partido Comunista, son bases programáticas y que yo espero que sirvan
a su vez para construir este programa en común y que ojalá también la democracia cristiana esté presente en ese proceso y podamos tener una lista única desde la DC al PC, así como lo hicimos en las municipales. Hay gente que ayer pensaba que con Janet Jara de candidata presidencial, que viene del Partido Comunista, pero ahora va a ser del conglomerado, donde está el Frente Amplio, el Socialismo Democrático, el PC y otras colectividades, la campaña del terror. ¿Usted piensa que puede surgir la campaña del terror o no? Bueno, surgió ayer, así que vimos a Kaiser inmediatamente en paralelo diciendo todos los males de la humanidad que recaerían en Chile a partir de esta candidatura, así que es evidente que se va a usar aquello como se ha usado tantas veces y como viene la derecha haciéndolo. Si esto de tener el miedo como una forma de hacer política no es algo nuevo. Ellos han instalado el miedo como una forma de mantener a la gente asustada, y no solo en Chile, en el mundo entero. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que también ser capaces de tener propuestas claras, no solo en materia de seguridad, sino que en muchas otras materias para mantener lo que tenemos, para avanzar en conquistas sociales, en la misma tema previsional. Ayer Janet Jara lo mencionó en su discurso, decía ella en mejorar las pensiones de la gente, en avanzar en distintos temas, en la gratuidad universitaria, en fin, tenemos tantos temas que tenemos que ser capaces de profundizar en los avances. Hay pregunta, director. Veamos de qué se trata en esta oportunidad para la senadora Paulina Bodanovich. Hola Sergio, hola Paulina. Tú sabes que yo soy un fanático del mejor equipo del mundo, Huachipato, y por tanto de deporte algo sé. Quiero saber cuál es la relación que existe entre tu abuelo y el Magallanes, al que tú dices que siempre vas a ver. Cortita la pregunta del senador. No, en realidad el que era fanático de Magallanes era mi papá. Y mi abuelo, su papá, era de Santiago Morning. Así que la hermana de mi papá es fanática de Santiago Morning, mi tía Tori, y mi papá era fanático de Magallanes. Así que nosotros seguimos esa escuela y desde chica mi mamá me tenía que llevar en brazos, a mi mamá le carga el estadio, le carga el fútbol, pero tenía que llevarme porque este era un paseo familiar de ir al estadio, y después cuando ya yo era humana caminante, iba sola con mi papá y lo acompañé siempre al estadio y recorrimos todo Chile en buses, en potreros, en todas partes alentando al Magallanes. Cuando subió a Magallanes a Primera División, hace un par de años lo celebramos con mucha felicidad en mi casa. ¿Usted es de Magallanes? Sí. ¿Usted sabe dónde nació Magallanes? ¿Ah? En la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez había un letrero de bronce que decía: a esta cuna de los maestros de Chile, el agradecimiento de la fundación del Club Deportivo Magallanes. Ahí nació Magallanes y de Magallanes nació Colo-Colo. Así es. Hacemos una pausa, senadora, y seguimos hablando ya no de fútbol, sino de otras materias que tienen que ver con el futuro de las personas, de la gente común y corriente, de los ciudadanos de este país, aquí en Profundidad de Campos, en el Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Estamos en este momento en el Salón de Honor, aquí donde vienen los presidentes a dar cuenta y al mismo tiempo a recibir las reacciones del Parlamento, pero al mismo tiempo la ciudadanía a través de los medios de comunicación se entera de esta realidad. Aquí hay senadores, diputados, invitados especiales cada 1 de junio. La conformación de una lista única, ¿qué complicaciones tiene para conformar un parlamento que sería, no sé, un parlamento para Janet Jara? ¿Sería la idea o no? Bueno, un parlamento para Chile. La verdad es que los parlamentos es un poder independiente del gobierno, y evidentemente que cuando hay un presidente que no tiene mayoría, que ha sido la tónica, creo, de prácticamente todos nuestros gobiernos, cuesta más avanzar. Pero también tiene una contrapartida, es un poder que hace un contrapeso, de manera tal que el poder legislativo es muy importante en cualquier gobierno, y para nosotros es importante tener mayorías en el Congreso o tener
una presencia importante. Hoy día no tenemos mayoría, pero al menos tener una capacidad de mantener aquellos derechos conquistados, como he dicho antes, y de avanzar en otras reformas que son importantes para la ciudadanía. De manera tal que vamos a hacer todos los esfuerzos por tener la mejor lista parlamentaria. Yo espero que sea una lista unitaria que nos permita consolidar y avanzar en una presencia importante en el Congreso. ¿De comunista a demócrata cristiano? Bueno, creo que esa sería la fórmula, lo hicimos en las elecciones municipales y no tuvimos ninguna complicación. Efectivamente hubo que apretarse el cinturón, no se pueden llevar todos los candidatos que a veces los partidos quieren, pero también se maximizan los resultados, es decir, se llevan menos candidatos pero se obtienen más electos. ¿Y los díscolos del Partido Socialista quiénes son y cómo se enfrenta ese problema? No, es que eso es otra cosa y no es solamente en el Partido Socialista. Ya. Yo creo que los díscolos están en todos los partidos y tiene que ver con reformas al sistema político, con la disciplina. Y yo creo que más que con cambiar las leyes, con la conducta propia de cada uno. Finalmente, si uno milita en un partido es porque se siente interpretado por ese partido, porque puede también dar a conocer su opinión. En el caso del Partido Socialista, todos los parlamentarios pueden asistir a las reuniones de mesa, de comisión política, a los comités central y ser parte del debate político, aunque no hayan sido electos en la elección interna, por el solo hecho de ser parlamentarios, de manera tal que existen esas instancias de discusión política y que uno debiera acatar la línea política de su partido, esto para todos los parlamentarios y para todas las personas, y finalmente pertenecer a un partido político es algo voluntario. Bueno, seguramente a usted le llega toda la información de lo que ocurre en la sociedad y la lectura en algún momento era que si Jara ganaba del sector político que usted representa, eso significaba que se le facilitaba la carrera a Evelyn Matei. Pero la última encuesta dice que José Antonio Kast pasa al primer lugar, después viene Janet Jara y más abajo, muy lejos, con 10 puntos solamente contra 16 y 20 y tanto, aparece Evelyn Matei. ¿Cuál es la lectura que hace de esta ubicación que se obtiene, digamos, a través de sondeos de opinión pública? Bueno, yo creo que los sondeos en general tampoco son tan exactos. Con un escenario de voto obligatorio como el que tenemos hoy día, es difícil conocer y extrapolar los resultados de encuestas que son bastante limitadas en el número de aplicación. Y además queda demasiado tiempo y nosotros, y en general, creo que uno no tiene que correr las carreras mirando para atrás, no hay que mirar al que viene corriendo con uno tiene que mirar adelante con la convicción de por qué está compitiendo, de cuáles son los objetivos de esta tarea. Y en lo personal y también como presidenta del Partido Socialista, nosotros tenemos la convicción de que la unidad del centro, por eso insisto en el tema de la democracia cristiana y de la izquierda, podemos volver a tener gobiernos que le den gobernabilidad al país, que le den y mantengan y acrecienten aquellos derechos que la ciudadanía necesita en salud, en educación, en vivienda, porque finalmente son los mismos derechos por los que venimos luchando hace 100 años en el caso del Partido Socialista, más en el caso del Partido Comunista, y por lo tanto uno ve que todas estas cosas de las que hemos hablado por tantos años son las mismas que a la gente le siguen interesando, porque no están resueltas, no está resuelta la salud, no está resuelta la vivienda, no están resueltas las pensiones en Chile y por lo tanto sí ha habido avances y esos avances son necesarios de mantener y de continuar. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos por tener la mejor representación en el Congreso y por supuesto en la elección presidencial. Ahora en la elección presidencial que usted menciona, podríamos tener, bueno, distintos escenarios. Por una parte, ¿no es cierto?, Janet Jara, que representa al sector de que usted forma parte, pero por otra parte podría ser José Antonio Kast o Evelyn Matei, ¿no? O algún otro que aparezca también, porque hay algunos que se están anotando ya para la primera vuelta. ¿Cuál de esos rivales sería como más conveniente para enfrentar con éxito la elección? Bueno, eso es algo que estamos a demasiado tiempo, Sergio, de las elecciones. Yo creo que, repito, para nosotros es importante que la líder hoy día, que es la candidata Janet Jara, tenga un programa construido con amplitud, incorporando a todos los sectores políticos. Eso ella ayer ya lo anticipó en su discurso, mañana nos vamos a reunir también con ella,
y vamos a tener un programa que no es el programa de Janet Jara ni del Partido Comunista, sino de una coalición que la sustenta y que le ofrece gobernabilidad al país. La derecha en estos momentos, con todas estas candidaturas que finalmente todas están tendiendo a la ultraderecha, no da esa garantía, no da garantía de que puedan conversar siquiera entre ellos. Son los tres candidatos principales, Kast, Matei y Kaiser, son candidatos que no hablan, que no conversan, que no tienen puntos de encuentro. Entonces eso es preocupante cómo finalmente esa derecha podría intentar gobernar el país. Usted va a ser muy protagonista de la elaboración de un programa de gobierno para proponerle al país. Así bien en borrador, ¿cuáles deberían ser los ejes que marcaran la pauta en función de lo que fue la primaria, de lo que dijo la ciudadanía en esa consulta que forma parte del proceso democrático y en el fondo también de la percepción que ustedes tienen como partido político, como partido socialista, junto con el PPD y con las demás colectividades, que tendría que ser la esencia, digamos, de una propuesta a la ciudadanía? Bueno, eso ya está escrito, Sergio, porque se escribió antes de las primarias y son las bases institucionales, digamos, las bases de las primarias, y tienen que ver con crecimiento económico, tienen que ver con la inserción de Chile en el mundo en lo económico, tiene que ver con el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos en todas partes del mundo, y eso lo dijo anoche Janet Jara en su discurso. Entonces yo creo que estas bases que nosotros ya tenemos escritas tienen que obviamente profundizarse para un programa, tiene que haber medidas asociadas a cada uno de esos ejes programáticos, pero esto es lo que nos ha unido por décadas en el trabajo conjunto y que es lo que nos tiene que hacer trabajar también para el futuro. Así que no creo que vaya a ser algo muy difícil de hacer, de abordar, porque ya lo hicimos, y lo hicimos, como digo, desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Entonces yo a veces no entiendo esta reticencia del presidente de la democracia cristiana a sentarse a conversar con quienes antes gobernamos, porque en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fuimos gobierno todos juntos. La democracia cristiana en ese tiempo dijo no haber leído el programa, ahora tiene la posibilidad de escribir el programa, por lo tanto yo creo que es una oportunidad que no debiéramos desperdiciar de unidad para enfrentar el momento político complejo que vivimos con una ultraderecha muy fuerte. Ahora, la elección de noviembre, que no está tan lejos, el 16 de noviembre va a ser la primera vuelta, también convoca a la ciudadanía en función de la relación con el mundo y en el plano económico, por otra parte, cuando hoy día se está viviendo una inestabilidad con todas las políticas que Donald Trump ha puesto en escena. ¿Cómo ve usted el panorama ese para la economía chilena? Porque cuando todavía no están los efectos directos, digamos, de esas medidas, hay negociadores chilenos que están, entiendo, en Washington precisamente hablando de estas materias y que sin duda representan una preocupación también, a pesar de que el Banco Central ha dado algunas señales positivas, pero se ven como coyunturales, pero que no tienen una proyección certera para lo que viene en el futuro inmediato, ¿no? Bueno, tenemos una situación mundial bastante compleja, donde además es bien inexplicable el tema económico. Este proteccionismo de Trump, por ejemplo, es como contradictorio con lo que ha sido el liberalismo clásico de Estados Unidos. Por lo tanto, los análisis, nosotros somos un país que estamos alejados de los conflictos, de la guerra, pero que finalmente dependemos mucho de todo el intercambio comercial con el extranjero. Entonces es bien importante aquello, es bien importante. A mí, por ejemplo, me preocupaba en el programa de Janet Jara esto de como de la autonomía o del abastecimiento interno, que era una cosa bien como puertas adentro. Ella lo explicitó ayer en su discurso y señaló que estaba obviamente en la senda de continuidad de las políticas económicas de nuestro país con el extranjero, y a mí me parece bien adecuado eso, sobre todo porque en nuestro gobierno actual, en un principio también teníamos un subsecretario que era contrario a los tratados de libre comercio. Entonces, creo que es bien bueno que quede claro cuál va a ser la postura, por ejemplo, en ese tema. Ahora, el presidente de la República ha recibido críticas, por ejemplo, por condenar el ataque a Irán, ¿no? También ha sido criticado por su relación con el BRICS, invitado por Lula, no como integrante del BRICS, sino como participante. Claro,
¿Usted comparte todas estas acciones en política internacional, en la relación con China, con la India? Bueno, el presidente lo critican por todo, por poner tuit, por hablar, por no hablar. La verdad es que la oposición en eso no es muy generosa. Creo que él ha tenido bastante lucidez en materia de relaciones internacionales. Ha sido una persona bastante cauta, que ha mantenido la línea como de políticas de Estado, que en general en materia de defensa y en materia de relaciones internacionales son las únicas políticas que tienen una cierta continuidad en el Estado, porque son políticas no de gobierno, sino de Estado. Y por supuesto también ha tenido algunos episodios que van a ser más criticables, pero yo creo que ha tenido una buena conducción en general en materia internacional. Ha tenido críticas también porque viajó a Punta Arenas a votar, que por qué no cambiaba su inscripción electoral a Santiago, porque había un gasto adicional por estos viajes que realiza, pero el presidente respondió que la pertenencia a la región de Magallanes, el padre fue el que respondió. Es muy importante también hacerla saber con un concepto de descentralización. La descentralización, para usted, ¿qué nota le pone? De 1 a 10, de 1 a 7, como quiera. Yo creo que tenemos problemas de descentralización no conceptuales. Todo el mundo quiere la descentralización, pero la descentralización requiere definiciones políticas y de finanzas. Y ahí yo creo que tenemos un problema. Por ejemplo, los gobiernos regionales no son verdaderos gobiernos regionales. Hoy día tienen tutela respecto de sus ingresos. En la ley de presupuesto se le entrega una cantidad de dinero, pero a la vez todo tiene que ir de nuevo a la DIPRES, tienen que volver a pedir autorizaciones. Entonces yo lo asimilo un poco a lo que pasa con los niños. Uno le entrega una mesada, pero después el niño dice, mamá, pero con esto ¿me puedo comprar dulce? ¿Me puedo comprar un álbum? Y uno le dice sí o no. Entonces, eso es lo que pasa hoy día con los gobiernos regionales. ¿Y cuál es el efecto de esto, Sergio? Y es súper complejo. La insatisfacción de la gente. ¿Por qué? Porque la gente dice, vamos a presentar un proyecto, se demora. Vamos a solucionar un tema, por ejemplo, en mi región del Maule se entregó la semana pasada por el gobierno regional equipos de última tecnología, 2.200 millones al hospital de Curicó, de su ciudad. Un angiógrafo estupendo, con un equipo médico de primera categoría que hace unas operaciones de nivel espectacular. Bueno, eso, si no es posible satisfacer con la rapidez que se requiere, genera una frustración en la ciudadanía. Y yo creo que ahí tenemos un problema. Y lo segundo, que no tenemos descentralizado o desconcentradas las regiones. Entonces, dentro de una región, todos tienen que ir a la capital regional, hacer los trámites, hacer cosas, y también ahí se generan desigualdades porque hay distancias muy largas. En el campo hay muchos problemas para poder trasladarse. Entonces, también incentivar aquello creo que es fundamental. Senadora, tenemos un ciudadano o ciudadana, no sé quién es en este momento, que quiere formularle una pregunta a la senadora Bodanovich de la región del Maule. Por favor, director. Hola senadoras, hola senadores. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se ve reflejada la seguridad en las calles? Sí. Bueno, existe evidentemente un cambio en la ciudadanía, en lo que ha sido los tipos de delitos que se cometen, la gravedad de los delitos, y obviamente todas las políticas que se puedan ir implementando no son instantáneas ni automáticas. Aquí toma tiempo que las leyes vayan surtiendo efecto, que las penas, si se agravan, sean aplicadas, que la cantidad de carabineros que estén en las calles aumente, porque todo eso es progresivo. Los vehículos, hubo que renovar un parque automotriz muy antiguo, en fin, todo eso va dando resultados, pero más lento de lo que la ciudadanía necesita y quiere ver. ¿Cómo ve usted al ministro de Seguridad Pública, el abogado Cordero? Bueno, yo lo veo bastante a caballo de su cartera. Yo he estado con él y tiene un manejo bien importante de los temas, de las policías, del trabajo cotidiano que tiene que hacer allí, pero también creo que el Estado es mucho más lento de lo que se necesita. También
lamentablemente hemos tenido episodios tristes de fraudes, como los que hubo con Carabineros hace unos años atrás. La presidenta Bachelet en su segundo gobierno impulsó la creación de 6.000 cupos para Carabineros y Policía de Investigaciones. Y resulta que cuando estábamos en la ley de presupuesto, yo era asesora en ese tiempo del ministro de Justicia, nos dimos cuenta que había carabineros fantasmas, ¿se acuerdan? Y finalmente estaban en la nómina, pero no existían. Entonces, todo eso hace que después haya más controles, que haya más lentitud, que se burocratice el Estado, y eso finalmente afecta el funcionamiento de las instituciones. Un grupo de suboficiales del Ejército hace poco fue sorprendido traficando cocaína. Además, claro, o sea, ese es otro problema grave que tenemos. Por eso digo, el tipo de delitos ha cambiado, el narcotráfico ha permeado instituciones, no es primera vez que se sorprenden funcionarios públicos, en este caso son militares, pero ha habido antes de otras reparticiones y por lo tanto también cuando ponemos el énfasis, por ejemplo, en la ley de inteligencia, que por Dios que no hemos demorado como país, digo, en sacar una ley de inteligencia porque llevamos 20 años en esta pelea, también se requiere aquello, se requiere inteligencia de las propias instituciones, volver a esa inteligencia mucho más estricta, en el sentido de saber quiénes son las personas que están, cuáles son sus redes, cuáles son sus vínculos, y evitar que finalmente permee instituciones tan importantes como el Ejército, el narcotráfico. Le invito a jugar un ping-pong, pues. A ver, vamos Ya, al ping-pong. un concepto, una idea, y usted me contesta con otra. Presidenciales. Ya están ahí, ahí. Seguridad pública. Un desafío. Licencias médicas fraudulentas. Chantas. Dorothy Pérez. Una gran mujer. Lautaro Carmona. Presidente del Partido Comunista. Ya, y el minuto de confianza, 60 segundos a partir de ahora para usted, senadora Bodanovich. Y ya. Bueno, yo les agradezco esta entrevista. Me habría gustado más poder hablar de los desafíos legislativos, no solo como presidenta del Partido Socialista, sino como legisladora, como representante del Maule, una tremenda región con 30 comunas, con realidades muy distintas. Cordillera, mar, la pesca, estuvimos dando la pelea ahí con la ley de fraccionamiento de la pesca, con nuestros pescadores artesanales. Hemos estado apoyando también mucho a las familias de los 7 tripulantes de la embarcación Bruma, trágicamente desaparecidos, y exigiendo justicia para ellos, y bueno, y con todo el resto de los temas que son de nuestra región, del Paso Pehuenche, en fin, tenemos una región hermosa. Yo invito a la gente que conozca el Maule, que vaya de visita, hay playas, hay montañas, están las 7 tazas, hay nieve, en fin, es una región hermosa y que nosotros estamos trabajando día a día para mejorar la calidad de vida de las y los maulinos. Senadora Paulina Eugenia Bodanovich Rojas. ¿Estoy bien? Así es. ¿No se me escapó ningún nombre? Ninguno. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Y a usted que sigue estos diálogos aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, le decimos carpe diem, será hasta la vista.